En el ensayo Hay un mundo por venir, el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro y la filósofa Débora Danowski se unieron para desarrollar el gran debate sobre el devenir del fin del mundo. Durante 8 capítulos planteados en este libro, realizan un abordaje sobre los miedos y los fines. Débora Danowski es doctora en filosofía por la Universidad Católica de Río de Janeiro y realizó su posgrado en la Universidad de París IV. Eduardo Viveiros de Castro nació en Río de Janeiro en 1951. Es reconocido mundialmente por sus estudios en etnología indígena, doctor en antropología social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor titular allí. El punto de partida empieza en los años 90, cuando comenzamos a tomar conciencia del porvenir del fin del mundo, gracias a que reconocidos científicos dieron el consenso respecto de las transformaciones termodinámicas del planeta, dando lugar al concepto de calentamiento global. Toda la especie humana se ve interpelada por la crisis del calentamiento global debido a un proceso intenso de degradación ya iniciado, que se acelera de forma creciente y es irreversible. En el período cuaternario, 11.700 años antes de Cristo, el sistema Tierra se vio afectado por su deterioramiento natural, dando lugar a la llegada del Holoceno, una época que dio comienzo a un proceso de violencia lenta, la cual afectó a los animales, los humanos, familias e incluso linajes enteros, mediante sequías, huracanes, pérdida de cosechas, pandemias, entre otras. Hasta el día de hoy, la Tierra se ve afectada por estos sucesos, pero aún no estamos preparados para lo que Isabel Steinger define como la barbarie que viene. Esta inquietud comienza a notarse incluso en diferentes ramas de la filosofía. Es así como la metafísica propone a su modo acabar con el mundo, planteando un mundo sin nosotros, es decir, como si el mundo real debería ser realizado contra la razón y el sentido. Este fin del mundo metafísico trae consigo una sensación de incompatibilidad entre el humano y el mundo que lo rodea. Diferentes distopías fueron planteadas a raíz de esta teoría metafísica, como por ejemplo el famoso No Future del movimiento punk. Y como bien dijo Gunther Anders, la ausencia de futuro ya comenzó. Autores como Paul Crutzen y Eugene Stormer plantean también una relación del fin del mundo con una nueva época geológica que siguió al Holoceno, el Antropoceno. Tras la llegada de la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial, se reconoce lo que los autores denominan el fin de la epocalidad. El Antropoceno es el portador de un karma geofísico que sucede en el hoy. Vivimos un tiempo presente que se va revelando como un presente sin porvenir. En relación a la metafísica, Kant va a abordar el mito como la herramienta que utiliza el ser humano cuando un cuestionamiento tal como el fin del mundo es planteado en la sociedad y no puede ser explicado por la razón. La llegada del fin del mundo aborda el concepto de tiempo, el cual se encuentra en un estado de aceleración descontrolado. Estamos ante un futuro imprevisible e inimaginable. Lo social y el medio ambiente no pueden separarse. Todo lo que hacemos tiene consecuencias sobre el clima global. Tal como expone Chakrabarty en The Climate of History, el ambientado se vuelve ambiente, es decir, el ser humano se vuelve tierra y viceversa. ¿Será que la humanidad, tal como la conocemos, se encuentra en la Tierra de forma efímera? Y como dice Lévi-Strauss, el mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él. Una cosa es saber que la Tierra y el universo eventualmente van a desaparecer, pero otra cosa es tener el conocimiento de que las próximas generaciones van a tener que sobrevivir en un mundo medio empobrecido y sórdido. La perspectiva del fin del mundo trae una dualidad subjetiva que depende del punto de vista, es decir, de donde estemos parados, veremos un mundo sin nosotros o nosotros sin un mundo. ¿Qué pasaría si uno de los dos polos desaparece? El mundo después de nosotros puede ser visto como una nueva edad de oro para la vida o como un desierto silencioso y muerto. El mundo antes de nosotros, considerado como un mundo sin humanos, está en relación con el wilderness, es decir, aquellos espacios de naturaleza pura, no corrompida por la presencia humana. El movimiento mentalista contemporáneo considera la existencia de los seres humanos como desnaturalizantes, ya que desequilibran el medio ambiente y disminuyen la vida. Luego de la revolución científica del siglo XVII, Kant propone que el ser configurador de mundos, es decir, nosotros los humanos, terminamos revelándonos como víctimas de nuestro propio éxito. Tras la creación del sistema capitalista, comenzó una nueva manera de ver e interactuar con el mundo. Fue el movimiento antropocentrista quien incentivó al esquema de un nosotros antes del mundo. Tanto Latour como Meyer-Stokes plantean los términos de sujeto y objeto entendidos como el ser humano y el mundo.
son quienes van a decir que ambos términos no se pueden tomar aisladamente y se necesitan uno del otro para existir. Por otro lado, Brassier, desde su punto de vista nihilista, plantea una aniquilación total de la Tierra y de la especie humana porque para él todo ya está muerto. La verdad de la extinción es para él un evento macrocósmico que absorberá no solo la Tierra, sino el mundo universo. Al imaginar el fin del mundo como un deterioramiento total del medio ambiente, la perspectiva de la crisis ambiental expone que si las cosas continuaran de la manera en la que están, todos viviremos cada vez peor. Nos encontraremos en un pseudo mundo donde el espacio y el tiempo comienzan a pudrirse y desintegrarse, pero hay quien retoma este concepto para verlo desde una mirada positiva con entusiasmo: los aceleracionistas. Ellos proponen que la tecnología llevará a un mejoramiento esencial del hombre, quien pasará a ser el operario máquina, un deshombre no orgánico para llevar su existencia hacia el universo tecnológico. La solución reside no en la restricción, sino en la liberación de la actividad económica y el desarrollo tecnológico. En lugar de disminuir, se debe aumentar, producir, innovar, crecer y prosperar aún más. El mayor enemigo del aceleracionismo es el ambientalista, quien soñará con el retorno a condiciones de existencias menos artificiales. Los aceleracionistas consideran que nosotros debemos elegir entre el animal que fuimos y la máquina que seremos. En esta pérdida del mundo, el sociólogo Tarde plantea una delirante invención conceptual donde de un inesperado accidente cósmico se elimina por completo toda la naturaleza viva, sea animal o vegetal, exceptuando solo al hombre y dando como resultado una humanidad completamente humana. En contraposición con el fenómeno de wilderness, Tarde coloca del lado positivo a la humanidad y al mundo inorgánico, mientras que la naturaleza queda desplazada al lado negativo y antisocial. Un punto a destacar en el futuro distópico creado por Tarde es la connotación negativa relacionada directamente con un escenario monótono donde sus refractarios se van a ver amenazados por la irrupción del más natural de los instintos, el sexo. En conclusión, hasta el fin de la historia, planteado por Tarde, terminará por llegar a su fin. En las creencias amerindias se plantea la posibilidad de otra versión mitocosmológica donde el humano es colocado como empíricamente anterior al mundo. En el origen todo era humano, o mejor dicho, nada era humano. Se imaginaron una existencia anterior al principio de los tiempos donde una humanidad primordial se caracterizaba como la única sustancia o materia a partir de la cual el mundo vendría a ser formado. Una parte de esta primigente se fue transformando y evolucionando en especies biológicas, accidentes geográficos y fenómenos meteorológicos que podemos ver en la historia de la humanidad. En el pensamiento amerindio, el origen parte de los seres humanos y es la naturaleza la que nace o se separa de la cultura y no al revés. El peligro reside en el hecho de que los exhumanos mantienen una virtualidad humana debajo de su actual apariencia animal, vegetal, astral, entre otras. Es por esto que las especies animales, para los amerindios, son concebidas como entidades políticas y creen que detrás de ellos se encuentra una sociedad, una alteridad política colectiva. Para los amerindios, entre el cielo y la tierra, existen muchas más sociedades y, por lo tanto, muchos más humanos. El dicho «todo es político» adquiere en el caso una literalidad extrema. La perspectiva amerindia cree que cada especie existente se ve a sí misma como humana, anatómica y culturalmente. Esto es el reflejo de su alma. Bajo este concepto se define la noción de que todos formamos parte de una misma especie, ya que la humanidad es una condición universal y una perspectiva autorreferencial. Decir que todo es humano equivale a decir que los humanos no son una especie especial. Este principio antropomórfico es una contradicción irónica del antropocentrismo. Se esboza la creencia de que los animales y demás entes son humanos como nosotros. Entre el mundo y la serie indeterminada de inexistentes, solo se encuentra la perspectiva individual que determina su ser humano. El antropoceno va a exigir que se retome el concepto de humanidad en cuanto a especie humana, para entender a los humanos como parte de la trayectoria de la larga historia de la vida en la Tierra. Chakrabarty exige un nuevo tipo de sujeto histórico con conciencia biocosmopolítica, pero que estima imposible, la humanidad como especie. Este hecho conlleva una historia universal negativa que considera que la única finalidad común de la humanidad es su fin, su extinción. A favor de este hecho, Anders va a comentar que no se trata de un suicidio, sino de un asesinato de una parte de la especie por otra parte de esa misma especie, ya que carecemos de un pensamiento colectivo.
Para Anders y para Chakrabarti, solo habrá humanidad cuando no haya humanidad alguna. Todos acabaremos siendo víctimas y culpables de la ruptura de los límites planetarios. Los actores del conflicto son la especie humana y la Tierra, y su árbitro, claro está, es la ciencia. Si queremos sobrevivir al antropoceno, Chakrabarti indica que esta es la instancia en la que debemos escucharla y obedecerla. Anders, al contrario, expresa que ya está definido el lado de los asesinos y el de las víctimas, pero que al mismo tiempo todos terminaremos siendo víctimas. Por otro lado, Latour indica que la guerra debe ser oficialmente declarada para quien inicien las conversaciones de paz y se instaure un nuevo mundo común. Presenta pruebas sobre el desmoronamiento de la modernidad, rechazando la unificación del mundo y el ser. La filósofa Isabel Stengers va a exponer que la Tierra Gaia se separa de la Tierra Cuerpo, es decir, se separa de la idea de mundo y recupera un mundo desmaterializado sin historia. Comienza a haber una crisis del antropoceno, en la cual, si no existe interés universal humano y positivo, es porque existe un choque entre distintos pueblos y culturas mundiales. La guerra de Gaia es una guerra de mundos donde los terrícolas se alzan contra los modernos. El antropoceno evalúa a un sujeto universal, el antropos, que es capaz de actuar como un solo pueblo, aunque otros terrícolas han decidido permanecer en el Holoceno. Los amerindios comienzan, hoy en día, a ser oídos por lo menos en algunos sectores de las sociedades privilegiadas, quienes tienen que poner un freno en sus confortables modos de vida. Todas acciones tienen consecuencias. Es momento de reconocer la existencia de límites. Como humanidad compartimos el mismo objetivo cultural fundamental, reproducirse, ya que las personas viven en otras personas, con otras personas y por otras personas. Stengers viene trayendo junto a Latour la figura de Gaia. Para ella es el nombre de un evento, un tipo de trascendencia que responde a la irresponsabilidad del capitalismo. La Gaia Stengers es el nombre de una operación que debe impactar directamente en aquellos que la causaron, aquellos hombres que se dieron por misión civilizar y tomar lucrativos a los otros pueblos del mundo. Resistir al antropoceno es aprender a vivir con él, pero en contra de él, contra nosotros mismos. El enemigo somos nosotros. Debemos iniciar una operación de desaceleración, una dimensión paradójica del tiempo ante el evidente sentimiento de urgencia. Stengers determina que debemos convivir con las consecuencias que ha dejado el sistema capitalista, con la necesidad de imaginar un nuevo pueblo creado por los restos que dejamos atrás.